Bueno, en nuestra clase de ahora vamos a hablar sobre la lingüística y su evolución histórica. Esto es para tomar como un marco, un panorama general de lo que han sido las corrientes lingüísticas a lo largo del tiempo y qué conceptos han desarrollado sobre el lenguaje y el análisis del mismo, ¿no? Entonces, la lingüística y su evolución histórica nos muestran que hay como cuatro etapas generales a lo largo de la historia que se podría llamar como concepciones distintas. Entonces, en esta etapa, al inicio se le llamaba, al inicio, cuando hablamos del inicio, hablamos sobre la cultura clásica grecorromana. Al inicio se le llamaba gramática únicamente y se ocupaba de dar reglas al lenguaje, o sea, la gramática, que luego vamos a abordar nosotros más en profundidad, como un reglamento de cómo se usa el lenguaje, por decirlo de alguna forma. Y bueno, después aparece la filología, que estudia la estructura y la evolución del lenguaje, y luego se descubre que se podían comparar las lenguas, entonces surge la gramática comparada, ¿no? La lingüística comparada. Bueno, nace así la lingüística y su interés fueron las lenguas romances y las germánicas principalmente, ¿no? Bueno, la lingüística y la semiología. Acá vamos a hacer una diferencia porque la lingüística es una disciplina que considera el lenguaje como un sistema en sí, como un objeto científico ya establecido. Bueno, si ustedes se ponen a pensar exactamente la lingüística, considerando el lenguaje como un sistema, está dando cuenta de esas estructuras que forman el lenguaje, conformado por las palabras, por las letras, por los sonidos, los fonemas, etc. Eh, en cambio, Saussure empieza a postular y empieza a pensar en cómo la lengua es un sistema como parte de una ciencia general que estudia los signos y que se llama semiología, porque él establece que el componente principal o la unidad principal del lenguaje es el signo. Entonces presenta Saussure, Ferdinand de Saussure, antinomias. Él trata de crear, digamos, un método científico muy basado en el cartesianismo, que si ustedes han visto un poco de filosofía, se refiere a las teorías o a la idea de Descartes, que sostenía que, bueno, el ser humano existe porque piensa, de ahí surge la famosa frase pienso, luego existo. Y bueno, en ese método, dentro de ese método, Saussure plantea un análisis a través de antinomias metodológicas, ¿no? Que son distinciones cuya función consiste en dar razón de la realidad compleja del objeto lingüístico. Esas clasificaciones dicotómicas, o sea, opuestas entre sí, son básicamente lengua y habla, que es una de las principales. Lengua se refiere a la escritura y habla a la oralidad. Significante y significado, que ya lo vamos a analizar. Lo arbitrario, que no es motivado o inmotivado, y lo racional, que es motivado. Otras de las antinomias son sintagma y paradigma, y sincronía y diacronía, que es donde nosotros vamos a hacer muchísimo hincapié en sincronía y diacronía, porque es en esa dicotomía, en esa antinomia, es que nosotros presentamos una de las características más notables del lenguaje. Bueno, la lengua y el habla. Acá vamos a hacer esta diferencia. El habla es el lenguaje en acción, o sea, la oralidad, es la ejecución individual de cada hablante, ¿no? En cambio, la lengua, es decir, la estructura, el mecanismo, los códigos referenciales que usan los individuos para hablar, sin los cuales no sería posible el hablar. En síntesis, la lengua es la estructura y la armazón del sistema de un idioma, mientras que la práctica de los hablantes es efectivamente el habla. Como ustedes verán, esta estructura que Saussure llama lengua se refleja en la escritura, por eso se identifica con la escritura, ¿no? Bueno, el signo, entonces para Saussure es un compuesto de significantes y significado. El signo es una diada, un compuesto de dos elementos íntimamente conexos entre sí: la representación sensorial de algo, el significante, y su concepto, el significado. Ambas cosas asociadas en nuestra mente, un signo lingüístico une un concepto con la imagen acústica y es por tanto una entidad psíquica de dos caras, ¿no?
Acá tenemos un gráfico que nos muestra un poquito cómo sería esta idea del significante y el significado. Según lo que dice Saussure, ahí tenemos el significante, que sería la palabra compuesta por estas letras, por estos signos y por sus correspondencias fonéticas, y el significado sería el elemento en sí. Entonces, el signo, fenómeno inmutable y cambiante, dice Saussure, observa que cada pueblo está generalmente satisfecho de la lengua que ha recibido. Y esto explica también por qué los signos lingüísticos tienden a mantenerse fijos. Por tanto, es el factor histórico de transmisión lo que explica por qué es inmutable el signo o por qué resiste a toda distribución arbitraria. Efectivamente, esto explica el hecho de que una lengua sea permanente, de que una lengua no produzca cambios a lo largo de poco tiempo, o sea, a través de poco tiempo, sino que las lenguas, para Saussure, en este aspecto, en la inmutabilidad, se sostienen porque hay una necesidad. Esta necesidad Saussure no le presta atención en su investigación, en su forma de investigar, porque luego se va a centrar más en la lengua. Pero acá nosotros vamos a hacer esta distinción porque la inmutabilidad de la lengua para Saussure tiene que ver con factores sociales, o sea, con el hecho de que nosotros necesitamos comunicarnos. Más adelante, mucho más adelante en lo histórico, estamos hablando esto, Saussure a principios del siglo XX, ya a fines del siglo XX, otros lingüistas van a centrarse en la idea de la comunicación para crear justamente la lingüística basada en lo comunicativo, ¿no? Pero acá Saussure dice que los factores sociales son simplemente el hecho de que necesitamos comunicarnos, por eso tenemos que hablar más o menos de la misma forma, porque si habláramos de diferente forma nadie se podría entender. Entonces, por eso hace esta observación que es literal de Saussure, ¿no? Cada pueblo está generalmente satisfecho de la lengua que ha recibido, o sea, no produce demasiados cambios. Ahora, esto lo tenemos que pensar con respecto a lo que hemos leído anteriormente sobre el lenguaje inclusivo, ¿no? ¿Están todos los pueblos conformes, satisfechos con la lengua que han recibido? Bueno, esa sería una pregunta muy interesante para hacerle a Saussure, porque Saussure también habla de lo cambiante del lenguaje, ¿no? Dice, el caso más espectacular de este fenómeno se ha dado con el idioma del latín, que sufrió profundas modificaciones a lo largo de los siglos hasta dar origen a numerosas lenguas romances que se hablan hasta nuestros días. O sea, el latín, una lengua imperial, una lengua que formó parte de una cultura inmensa que conquistó casi la totalidad de Europa, una parte de África y Asia. Esta cultura tan fuerte que impuso su lengua, lo mismo produjo cambios en su lengua. A lo largo del tiempo fueron cambiando hasta el punto de que se produjeron las lenguas romances. Más con la caída del imperio que se empiezan a independizar, digamos, estos sectores lingüísticos, y las lenguas romances dan como resultado el español, el francés y otras lenguas, ¿no? Por eso nos vamos a centrar en esta antinomia, en esta dicotomía que plantea Saussure, que es la sincronía y la diacronía. Las distinciones conceptuales introducidas por Saussure en relación con el tiempo, el llamado estudio diacrónico y sincrónico de la lengua, es un hecho social en el que los sujetos hablantes son los protagonistas, la sincronía, sistema en el cual se hallan los esquemas estructurados, formales, teóricos y estables de dicha lengua, que dicha lengua fue asumiendo a lo largo del tiempo. Entonces ahí tenemos la diacronía. Lo que plantea Saussure es que efectivamente si nosotros realizamos un corte en el tiempo, vamos a observar que la lengua se utiliza de cierta forma, pero tomando en cuenta la sincronía, lo sincrónico, bueno, vamos a ver que a lo largo del tiempo también va cambiando, ¿no? Sintagma y paradigma, bueno, en esta forma, en esta dicotomía, Saussure asume que un estado de lengua, en un estado de lengua todo se basa en las relaciones. Al analizar una cadena de signos se generan dos órdenes de relaciones. Uno, sintagmático, ahí está mal escrito, que indica una determinada presencia de signos, un grupo específico de signos en la cadena del habla, y otro de carácter paradigmático formado por un elemento común
en una serie de paradigmas. Bueno, esta dicotomía no es tan importante, ya lo vamos a ver más que nada en lo gramatical. A modo de conclusión, digamos que Saussure se reconoce como el padre de la semiología, aquella disciplina que que se describió como la ciencia que estudia la vida de los signos en el seno de la sociedad. De él arrancan los estudios e investigaciones del siglo XX sobre los signos y la semiótica en general. Pero consideremos una cosa, y acá quiero que pensemos un poco en esta idea de Saussure de lo cambiante, vamos a volver a lo inmutable y lo cambiante de la lengua. A lo largo del tiempo la lengua va cambiando y esos cambios están, digamos, de alguna manera registrados. O sea, las lenguas, el español, por ejemplo, en el siglo XIV no era el mismo español de ahora. Entonces, de hecho, hablábamos de castellano, no de español. Y en ese momento, en el siglo XIV, por ejemplo, el español, hay un cambio muy importante que tiene que ver con el descubrimiento de América a fines del siglo XV, que es donde el español, el castellano, impuesto por los reyes de Castilla en Europa, en la España imperial del siglo XV y XVI, empieza a imponerse en toda Europa, en toda América, ¿no? En la recién descubierta América. Pero esa lengua va cambiando y va cambiando a lo largo del tiempo, al punto de que hoy podemos distinguir entre un español tucumano y un español cordobés y un español, no sé, venezolano o colombiano, ¿no? Así que bueno, consideremos esto más que nada pensando en lo que habíamos hablado anteriormente sobre el lenguaje inclusivo y esta idea de que cambiar el lenguaje también implica cambiar las mentes y también implica cambiar la sociedad. Así que bueno, así terminamos con este tema. Lo mismo lo vamos a ir repasando en todo momento, vamos a ir tocando este tema en todo momento. Así que bueno, un saludo grande.